Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo en Justicia TV. Y vamos a platicar de analfabetismo, de cómo estamos en México, de qué debemos entender, si ha cambiado el concepto que teníamos a lo mejor antes. Y para eso vamos a platicar con Marlene Romo. Ella es pedagoga de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal, Marlene? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto poder platicar. Y también con Daniela Santibáñez. Ella es comunicóloga y consultora en temas de ciudadanía digital. ¿Qué tal, Daniela? Gracias, aquí estamos muy contentos de acompañarlos. Muchas gracias. Pues yo estoy seguro que vamos a aprender mucho con ustedes y les agradezco como siempre que nos acompañen aquí en Justicia TV. Y Marlene, yo quisiera empezar por las definiciones porque yo me acuerdo que siempre, de entrada me parece que antes hablábamos más de analfabetismo y que de pronto dejamos de hablar. No sé si porque llegamos a estándares que se daban como aceptados o porque dejó de ser tema de la agenda pública. Pero si quieres empecemos por ahí porque es un tema que yo recuerdo de niños se hablaba más y hoy me parece lo tenemos menos presente. Sí, Mario, así es. El tema de analfabetismo está oculto, digamos, y hace 40 años, 30 años todavía era un tema de agenda pública. Podemos decir que el siglo XX mexicano es el siglo del trabajo profundo contra el analfabetismo en México, ¿no? Con Vasconcelos empezaría una jornada por los años 20 que culminaría en los años 70 con la creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que a su vez ha generado también políticas educativas a favor de combatir el analfabetismo. Y hoy estamos hablando con las cifras del censo de 2020 de que en un país con 126 mil millones de personas tenemos 4 millones y medio de personas analfabetas, 4 millones 456 mil y fracción. En este caso no leen, no escriben, y las personas analfabetas, digamos, en la Convención Internacional, son todas aquellas personas mayores de 15 años que no pueden escribir un recado, digamos, ¿no? Pueden escribir a lo mejor su nombre, pero no pueden escribir un recado. Y por supuesto está la brecha de género, ¿no? De esta población de 4 millones, Ajá. es las mujeres, digamos, 6 de cada 100 personas que no leen ni escriben son mujeres. Entonces, bueno, ¿Cuántas? 6 de cada 100, o sea, de Ah, ok, esta el cifra, 60% de las 4 millones, digamos, números redondos. exactamente, exactamente. Y digamos que el grueso, ya en números, de las personas analfabetas en México serían de 45 años en adelante. Estamos hablando de población adulta. Pero también está el sesgo lingüístico, por supuesto. Si exploramos más, estamos hablando que el analfabetismo en la lengua española sería mayor en poblaciones indígenas que en poblaciones únicamente hispanohablantes. Entonces, Y bueno, ahora, a nivel de cifras estamos así. ok, ahora volveremos un poco sobre las cifras, Daniela, que antes de entrar a lo que falta, porque falta mucho en México y vamos a ver que el concepto hoy también incluso se lleva a otras dimensiones, pero en sentido, digamos, y nos lo acaba de explicar muy bien Marlene, quizá lo primero que habría que decir es que es un caso exitoso en un sentido también, ¿no? O sea, de las cifras con las que decía Mara en el siglo XX es el ciclo de la alfabetización en México, y hay que decir que en esa parte, digamos, del sistema educativo en México sí funcionaron las cosas, que me parece importante también decir, cuando a veces sentimos que nada nos sale bien o que estamos peor que nunca, bueno, hay que también reconocer las cosas que han funcionado, que va más allá de además una administración, sino que tiene que ver con la propia historia del país en este tema, Daniela. Y a nivel mundial es del país y estamos viviendo una transición donde el 2020 nos retó a concientizar el que debemos migrar de un alfabetismo clásico, que era el de lectoescritura, a un alfabetismo digital. Y ese es el reto también. Y seguramente en muchos casos los factores que se vieron comprometidos, pues los iremos analizando poco a poco, pero de 5.000 millones de cibernautas que tenemos en este gran mundo, en México tenemos 84 millones de personas conectadas. Ahí está el reto. Esas personas que están conectadas, ¿cuántas pueden decir que se sienten cómodos usando alfabetismos digitales, alfabetismos mediáticos, alfabetismos de información? Y ahí, como dice Marlene, tendremos que entender qué parte de la población cuenta
con la economía para cubrir las necesidades, qué parte de la población no tiene el tiempo para formar ciudadanos digitales y de alguna manera el entorno de conectividad. Ese también es otro reto que podremos platicar mucho. De acuerdo. A ver, Marlene, entonces, a mí me gusta porque empiezan a poner ustedes ya los temas sobre la mesa. Entender que, si bien el concepto tiene que ver con esto, que además, lo de tomar el recado yo no lo había escuchado, pero me parece interesante como para empezar a decir, a ver, no es nada más que tú puedas poner tu nombre, sino que seas capaz de traducir palabras de manera de representación gráfica, ¿no? Pero yo quisiera entrar a esto que apuntaba Daniela, Marlene, que entonces el concepto de alfabetización, si bien hay un sentido, no sé si es originario, o tradicional o estricto, también se usa en un sentido más amplio. Sí, por supuesto. Ahora se habla mucho de ciudadanía digital, como menciona Daniela. De entrada, la alfabetización en sí misma, la tradicional, que es leer, escribir y aritmética simple, es la capacidad de introducirte al mundo social, ¿no? Por supuesto, las personas que no están alfabetizadas pertenecen a mundos y a grupos sociales, pero para la participación más activa y más permanente es necesario alfabetizarse. Cuando hablamos de estas formas. Ahora, cuando hablamos de 4 millones en un país de 126,000 personas, realmente suena así como, ay, qué poquito, pero se está pensando en una sociedad que toda maneje la alfabetización básica, los códigos de lectoescritura, más ahora, como bien plantea Daniela, estos nuevos códigos digitales. Sin embargo, también eh, no basta. No basta porque también lo que no tenemos son cifras de cómo realmente las personas utilizan los códigos, utilizan la lectoescritura. ¿Cuántas personas? Estamos hablando de problemas en el aula de falta de comprensión lectora, que estaba en la secundaria, que empezó en el bachillerato y que ahora empezamos a observar también en licenciatura. Entonces, entender la alfabetización es complejo, es multidimensional, tiene que ver con asuntos económicos, sociales, de, de marginación, pero también de comprender los alcances y los límites del mismo sistema educativo nacional. De acuerdo. Marlene, nada más antes, para cerrar esta parte del alfabetismo en su sentido más básico, digamos, eh, porque decías algo muy importante, Marlene, que es, ok, 126 millones, 4 millones, pero esos 4 millones de personas, nada más tratemos de imaginar lo que es la vida de cualquiera de nosotros. Ya platicaremos solo un poquito más adelante de esto que apuntaba Daniela, ¿no? El hecho de estar en una computadora, el hecho de tener acceso al conocimiento, bueno, el hecho de lo más elemental de conducirte por la vida con estos conocimientos, que es no sé, en otras partes del mundo, Marlene, si hay un porcentaje como para decir, este mínimo ya es aceptado, tolerado, normalizado, o si aún ese 4 millones de personas tendríamos que tenerlo en el centro de la agenda, a reserva de agregarle las otras capas que ya han puesto ustedes ahorita, pero no dar por hecho que eso es normal, porque para esas 4 millones de personas no es normal. Exactamente, no, no es normal. Para los organismos internacionales, para UNESCO, se tendría, y para la misma agenda educativa en México, tendría que trabajarse, y de hecho se está haciendo, para que esos 4,5 millones de personas que no leen ni escriben lo hagan. Y por eso el INEA y otras instancias trabajan en eso de manera permanente. No, no es normal. Hay países donde hay una tasa cero de analfabetismo, en muchos otros países, incluyendo también países que podríamos entender como desarrollados, tienen tasas de analfabetismo. Y sí es una agenda. UNESCO, entre otras, insiste muchísimo en continuar. Eh, Creo que CEP, por lo menos en su decir, tiene mucho interés en hacerlo. Ya en algún momento, si me permites, hablaré de las limitantes que yo veo sobre esto, pero sí, ese 4,5 millones tendría que desaparecer y tendremos que hablar de un problema de analfabetismo cero, por supuesto, porque después de ese vendrá la capacitación de lo que básicamente, supongo, hablará Daniela, que viene el entorno digital. La brecha se abre muchísimo más cuando hablamos del brinco de lectoescritura tradicional a analfabetismo digital, y ahí yo creo que los números son muchísimo más grandes. De acuerdo. Y antes de entrar a ese nivel, Daniela, yo quisiera conocer tu perspectiva. Ya abordaremos ahorita con más detalle este tema de la alfabetización digital, pero
no podemos hablar de alfabetización digital si no hablamos de comprensión de lectura, por ejemplo. Es decir, son como niveles, porque se vuelve cada vez más sofisticado, ¿no? Aquí hemos hecho programas, por ejemplo, de lo que significa, no sé, el cuidado de datos personales. Bueno, sí, pero para llegar a la discusión sobre el dato de cuidados personales, significa que hay una comprensión previa sobre privacidad, sobre los riesgos de la información. Son como niveles cada vez más sofisticados que parten, digamos, pues de una comprensión más profunda del entorno en el que te estás desarrollando. Ujú, ¿Cómo estás viendo tú, Daniela, este tema en el nivel que apuntaba Marlene, de ese nivel educativo que ya rebasó, digamos, ya no estamos hablando de esos 4 millones, sino de ujú. esos otros millones que tienen las herramientas básicas para leer y escribir, pero que están encontrando o reflejando problemas de comprensión de lectura importantes y que además, agudizados ahora con los tiempos de los últimos 2 años del sistema educativo afectado por la pandemia, que Claro. nada más hay que platicar con las maestras que están ahora trabajando en los salones y lo que se están encontrando por lo que ha significado el impacto educativo de este periodo de pandemia. Sí, yo creo que podría decir que sigue siendo un rezago que persiste gracias a la poca interacción que ha habido con una instrucción formal, porque hay quienes lo tienen y hay quienes no lo pueden tener. Hay quienes que solamente de capacidad de entre los 4 y los 9 años se tenían que conectar a una televisión, escuchar las clases durante la pandemia y no había una retroalimentación y evaluación de comprensión. Ahí estamos dejando esa formación muy independiente, muy aislada. Y una de las habilidades del siglo XXI es poder reconocer que se tiene que seguir trabajando en equipo y colaborativamente, aun cuando estamos a distancia. Y eso no se cuidó en un inicio porque fuimos reactivos. Entonces, ahí es concepto de que puede haber un rezago educativo a nivel social, a nivel pandemia, porque no hay esa interacción. Y sí, la UNESCO incluso también pone que a partir del 2003, 2004, es que hay un alfabetismo o hay un alfabetismo digital para la persona que sí puede llevar a cabo esa lectura y esa escritura en plataformas digitales. Entonces, yo creo que nos vimos en un momento de transición, de a nivel personal, un reto de esos educadores que no se formaron a crear en ambientes educativos, en plataformas digitales, y tuvieron que migrar sin esa planeación con tanto tiempo. Hubo algunos colegios que ya se querían certificar como una escuela de referencia, de educativa, con plataformas digitales, pero a nivel gubernamental no era la tendencia. Entonces creo que sí tiene que ver esa parte de interrelación y pues estar evaluando académicamente de una manera donde el niño tiene la certeza de que el profesor lo está viendo, pero el niño no tiene un acordeón al lado o no tiene una persona que le está dando las respuestas detrás de la computadora como hubo mucho, ¿no? Bueno, esto que dice ahora Daniela, hemos escuchado de cómo las calificaciones bajaron notablemente en el regreso al presencial. Y bueno, parte tiene que ver con esto. Y Marlene, ¿tú cómo lo has visto desde el punto de vista como pedagoga? Porque en efecto, digo, para nosotros adultos, pues pensar 2 años con estas modalidades, por supuesto, es importante. Pero para alguien que tiene 4 años, que está en un proceso de formación, ya hemos dedicado aquí varios programas a lo que significa la escuela, más allá de la transmisión de conocimiento, como espacio de socialización, de aprendizaje, de resolución de conflictos, es decir, todo lo que es la escuela, en donde la transmisión de conocimientos es una parte del proceso formativo que significa la escuela. ¿Cómo has visto este tema, Marlene, en términos del impacto de estas competencias de las que estamos hablando ahora? El impacto es enorme y todavía estamos observando la punta de un iceberg, la punta de una serie de problemáticas que ya venían ocurriendo. Si bien igual el siglo XX no solo es el siglo de la alfabetización, sino el siglo de la escolarización en todo el mundo, pero también en México. México tiene un altísimo nivel de cobertura, tiene más cifras más y menos, hablamos entre 36, 33 millones de personas que se escolarizan, pero eso no garantiza
que las personas que están inscritas en algún nivel del sistema educativo nacional estén asistiendo a clases y estén aprendiendo. Entonces, esto ya venía en espacios de crisis por razones económicas, por razones de violencia, por razones de desplazamiento, por razones de violencia o pobreza, por multifactores. Viene el COVID, que además pone en la mesa el asunto de la conectividad y la capacidad del uso de herramientas y la capacidad de las y los docentes de interactuar. Por lo tanto, estamos hablando de Secretaría de Educación Pública, habla de un poco más de 700,000 niñas y niños que ya no están yendo a la escuela desde el 2000. Pero hay Es otra cifra. altísimo, Marlene, altísima. Es altísima y sigue siendo unas cifras conservadoras. Se va desde 3 millones a un poco más de este medio millón de personas, ¿no? Que no están asistiendo, que se inscribieron y que no prenden su computadora, su teléfonito, o mandan a veces una tarea, o a veces llaman por WhatsApp y piden algún tipo de indicación. Justamente el tema es muy importante. No solamente estamos hablando de esas 4,5 millones de adultos que no están desagregados en todo el país, que no leen y no escriben, sino ahora estamos hablando de un tiempo donde se vio conculcado el derecho a la educación por un montón de estas circunstancias de las que ya hablamos, y donde no sabemos dónde están estas chicas y estos chicos, qué está pasando y cómo podemos hacerlos volver a la escuela, ¿no? Estamos entonces, el fenómeno de la alfabetización se va a incrementar porque también sabemos que es a nivel básico donde está golpeando esto, sobre todo, ¿no? A nivel básico es donde tenemos el abandono escolar, que es donde se fortalecen estas capacidades lingüísticas de escritura del código letrado, que son la puerta para otras habilidades, ¿no? De acuerdo. Y por eso yo creo que nos sigue faltando como país ese diagnóstico, ese gran diagnóstico nacional. Hay estudios, ¿no? De académicas, de académicos, pero nos sigue faltando el gran diagnóstico nacional de qué pasó durante estos años, cuáles son el impacto y cuál es el plan para hacer frente a esta situación, porque las cifras son enormes, esta que nos acabas de dar, y el impacto que puede tener en el resto de la formación de estas personas, pues es muy grande. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ahora con Daniela y con Marlene. Y Daniela, ahora que regresemos, si nos puedes platicar, porque fíjate la paradoja de lo que significó la pandemia. Excluyó a mucha gente, como bien han descrito ya las dos, por condiciones materiales, de conectividad, de dispositivos móviles, pero al mismo tiempo nos metió también al mundo digital en una proporción todavía mucho mayor de la que ya teníamos antes, ¿no? Y la pregunta es si estamos preparados para ello y si hemos adquirido las herramientas para ello y en dónde, ¿no? De eso platicamos, si les parece, regresando a este corte. Ya volvemos. Estamos de regreso, Daniela, y decíamos antes de la pausa cómo la pandemia, por un lado, aumentó las brechas de quien estaba fuera del mundo digital, pero por otro lado nos acercó como nunca, ya que hemos hecho programas de cómo el comercio electrónico, por ejemplo, hay quien dice que se aceleró 5 años de lo que tenían proyectado las empresas de estos rubros a lo que pasó en términos de comprar el súper y comprar una serie de cosas en comercio electrónico. Yo te preguntaría, ¿en qué circunstancia nos pescó, Daniela, como país este brinco del mundo digital como lo vivimos con el tema de la pandemia? Hay que poner el contexto en números, ¿no? Si estábamos hablando que hace un año hay 84 millones de personas conectadas, ahí la edad de las personas que se conectan tienen de 6 años en adelante, ¿ok? Ya te diste cuenta que se triplican los usuarios para poder entrar. Pero la Asociación Mexicana de Internet da porcentajes de los lugares en donde se conectan y ahí me llama mucho la atención porque el hogar representa el 90% de los usuarios. Después de otros lugares de donde se conecten indistinto es el 68% de las personas. Desde el empleo, el 16% son cibernautas. Parques y plazas, el 7.2%.
Y la escuela es el rubro más pequeño donde el 3.7% se conecta. Si ahí empieza la formación, Vaya. tenemos un problema. Tenemos que realmente no satanizar plataformas que si por algo se conectó o no. No, es el contexto en el que nos agarró. Nos agarró en un momento en donde estamos alejados, en donde no sabemos si queremos o si podemos, o si el colegio no tiene la conectividad correcta para poder entrar. Y creo que también hay que mencionar que hay personas que tienen un tipo de discapacidad visual o auditiva que tampoco se puede recuperar. Hay plataformas que están incluyendo herramientas para poder fomentar una mejor audición o una mejor vista, pero también se está haciendo eso en el proceso. Creo que la OSD habla de esta brecha digital, donde se divide esta sociedad por el acceso de tecnologías de información Ahora, y comunicación. déjame precisar una cosa ahí, Daniela. Sí, nos decía Marlene hace rato una definición pues, muy precisa, digamos, de lo que significa ser analfabeta o alfabeta. En el caso de digital, ¿cómo podremos decir cuál es el criterio para definir que una persona tiene estos criterios mínimos de alfabetismo digital? Para utilizar las plataformas tendrás que entender desde cómo se conectan, cómo funcionan las configuraciones detrás de la plataforma, cómo se prende, cómo se apaga, cómo se reporta, cómo se denuncia, cómo se cierra una conversación, pero en dónde también están las plataformas, dónde están la formación desde un correo electrónico, cómo se escribe un correo electrónico, cómo se escribe en un contexto de mensajes de información de teléfono a teléfono, inclusive algo tan sencillo como escribir en mayúsculas no está adecuado porque significa que estás gritando, no estás utilizando puntuaciones, nadie las está exigiendo. No hay contextos de plataformas donde digan los niños tienen que empezar un enunciado con querido fulano o terminarlo con puntuaciones o símbolos de exclamación. Cada vez más se está perdiendo por el uso de acrónimos. Los acrónimos son un reto también para las personas que están evaluando el conocimiento y también saber cómo utilizar un blog, dónde están los blogs, en dónde están estas comunidades de escritores, de redes sociales de escritores y para alumnos en formación, donde ellos puedan también practicar colaborativamente este tipo de Claro, que alfabetismo. mira, que vaya que nos has puesto la vara alta, Daniela, porque ya no solamente estamos, o sea, estamos hablando entonces de un nivel de funcionalidad, o sea, que yo sea capaz de tener un sistema de mensajería, WhatsApp, Telegram, y que sepa cómo usar, cómo mandar un mensaje, cómo mandar una foto, cómo recibir. Pero además tú decías que puede llegar a niveles poco más sofisticados, como entender pues, qué pasa con la información o qué pasa con temas de seguridad o qué pasa, porque evidentemente que demandan ya un nivel de sofisticación un poquito más elaborado que solamente poder utilizar el dispositivo, digamos, ¿no? Que además se vuelve indispensable, pues hoy porque vulneración de datos personales, fraudes, un montón de cosas que se explican en parte por esto. Ahora, Marlene, a mí la parte que me preocupa mucho, yo debo decir que yo he sido un seguidor del tema de otra alfabetización que es la mediática, ¿no? Que me parece, siempre me ha parecido que es una de las carencias que tenemos, el saber cómo ver un periódico, ¿no? Y cómo leer una noticia y cómo saber a quién estoy leyendo y si es opinión, si es información, cómo se seleccionan las noticias que se me presentan. Es decir, estos procesos que nos permiten como personas, pues tener una interacción más crítica con la información que estamos recibiendo. Y lo que yo quisiera preguntarte, Marlene, es un poco dónde tendríamos que incorporar todos estos elementos de formación dentro del proceso escolar, porque me parece que muchas de las cosas, por ejemplo, que decía ahora Daniela, pues las aprendemos a fuerza de uso, pero no necesariamente porque tuviéramos un proceso de formación en el camino. ¿Cómo tendríamos que estar incorporando esto en los procesos de escolaridad o de formación escolarizada? A ver, la escuela desde su origen, del 18-19, me encanta la definición que hacen intelectuales argentinos. La escuela es una máquina para pensar. La escuela está hecha
para desarrollar habilidades de pensamiento en toda su estructura y en su forma, ¿sí? El encierro, el pizarrón, sentarte, poner atención, mirar hacia adelante, usar un uniforme que te descontextualiza y ya no eres el hijo de nadie, eres un ciudadano, un pequeño ciudadano en el espacio escolar. El ejercicio de memorística, el ejercicio de hacer una y mil veces algo, comprender todas estas cosas que sucedieron en el espacio escolar y que siguen sucediendo, te deberían habilitar para la comprensión y la reflexión. Puedes usar un WhatsApp, puedes leer un WhatsApp, pero el problema es cuando te crees el WhatsApp que te llega a tu grupo y te dice, cuidado, las vacunas tienen un chip y entonces los rusos se van a apoderar de tus sueños. Y alguien diga, ¡oh, qué barbaridad! O sea, ya cuando llegamos a ese punto es, a ver, ¿qué pasó? O sea, ya pudiste usar el WhatsApp, ya pudiste leer el mensaje, leíste el mensaje, no lo reflexionaste ni tantito y se lo mandaste a todos tus amigos. Y tus amigos también dijeron, no. A ver, entonces estamos hablando de que el espacio escolar que hoy en día, pese a todo, sigue siendo el espacio privilegiado justamente para reflexionar sobre el uso de las vacunas, que no hay un chip, que no hay unos malvados que nos van a invadir, sino que hay otros problemas sociales. Eso justamente, lo único que tenemos hoy en día sigue siendo este espacio escolar, más otras herramientas de educación no formal que permiten el desarrollo del pensamiento crítico. Me parece entonces que tendríamos que apostarle para una comprensión del mundo en todos los sentidos y en todos los ambientes al espacio escolar, a seguir formando a los docentes, a seguir trabajando en planes y programas de estudio, a seguir arreglando los problemas que sabemos que existen a través de pruebas especializadas, y no me voy a poner muy exacta con este debate de las pruebas PISA, que también es un específico también, Sí. pero sí sabemos que lo que sí tenemos es con problemas de comprensión lectora, problemas también de permanencia en la escuela. Hoy en día en México los años de escolaridad promedios es de 9 años, es decir, más o Secundaria, menos digamos. terminar secundaria y el inicio del bachillerato. De cada 100 chicas y chicos que inician la primaria, 26 van a terminar el bachillerato y posiblemente entran a educación superior. El pensamiento crítico, el trabajo de la reflexión tendría que empezar desde los primeros años de la escuela, porque justo es eso. Podemos tener ciertas habilidades lectoras en espacios Claro. digitales o no, pero críticas en un tiempo donde las fake news llegaron para quedarse, porque es del nuevo campo de la lucha de la construcción de hegemonía, exigirá pensamiento muchísimo más complejo y más sofisticado. Oye, me encanta lo que dices, Marlene, porque además se va a poner peor, ¿eh? Justo hoy en la mañana leía una nota de la incapacidad que tenemos para diferenciar fotos de personas reales y fotos de personas generadas ya con estos programas de inteligencia artificial que cada vez son más efectivos, digamos, la falsificación de videos, ¿no? Es decir, nuestra capacidad de fabricar la realidad se ha vuelto cada vez más potente y nuestra capacidad crítica no necesariamente va en la misma proporción. Entonces, yo quisiera conocer, Daniela, tu perspectiva en dos sentidos. Primero, en la parte escolarizada, esto que decía Marlene, que tú dime, Marlene, dónde firmo, porque en lo que acaba de decir, como definición de la escuela, más allá de la transmisión de las capitales de Europa, que por supuesto que hay que aprenderse de las capitales de Europa y de África, pero que tenemos que tener capacidad de pensamiento crítico en diferentes contextos, sea el escolar o sea el consumo de lo que haces con tu teléfono celular, me parece fundamental. Entonces, Daniela, ahorita ya después te voy a preguntar de la formación fuera de la escuela, porque también sabemos que la formación no se agota en la escuela, nos Esa es seguimos otra formando parte. todo Sí, el tiempo, complementaria. así es, todo el tiempo y en los trabajos y en nuestras interacciones sociales. Es decir, la formación no se agota en el salón de clases, eso es clarísimo. Pero ¿qué hacemos por lo pronto con el salón de clases, Daniela? Si como Sí. tú nos decías hace rato, resulta que ni siquiera nos conectamos a Internet y peor, hay quien piensa que conectarse a Internet en el salón de clases es el demonio, porque Sí. ¿cómo nos vamos a conectar el Internet ahí? Este, ¿Cómo ves este tema en México y en otras partes del mundo dentro del sistema escolarizado? Sí, tengo mil cositas que quiero agregar, porque digo, claro que salen 30,000 pláticas y Marlene, tú y yo podríamos estar todo el día, ¿no? Yo llevo especializándome, revisando conductas y evaluando contenido en colegios de los últimos 12 años, ¿ok?
en el país específicamente. Yo creo que en función, ¿quién nos lleva a la delantera? Estados Unidos, Chile y Argentina. Son países que están conscientes del ciudadano digital desde hace mucho. Yo te puedo decir que hace 10 años yo hablaba de ciudadanía digital y decían, ¿eso de qué es? ¿Qué curso quieres dar? ¿Para qué? Eso le corresponde a los padres de familia, no me corresponde como colegio. Y ahora conforme va, bueno, los últimos 3 años se ha visto esta catapulta de necesidad de formar en un triángulo padres de familia, escuelas, a los niños. ¿Por qué? Porque el niño percibe que está solo en Internet. El niño está navegando solo. Y si el padre no conoce de los alfabetismos, el colegio tampoco, al final de cuentas, ellos van tomando decisiones solos. Oye, perdón, Daniela, no, perdón que te interrumpí, pero esto que decías de otros países, ¿ahí cómo lo han resuelto? Ahí han metido con los ministerios de educación transversalmente la materia de ciudadanía digital o uso correcto de Internet en plataformas digitales o inclusive en civismo digital desde temprana edad. Y hay currícula disponible en Internet. Puede ser commonsensemedia.org, puede ser Google for Education, o sea, en función de la parte de ciudadanía digital, certificaciones, donde tú o Cyber Civics, al final de cuentas son plataformas norteamericanas que se pueden traducir, ¿no? Porque al final de cuentas, como bien dices, pues no hace falta aprenderme todas las capitales, hoy hace falta reflexionar sobre ese contenido y qué hago con ese conocimiento de las capitales o qué hago con ese conocimiento transversalmente. Y el profesor de inglés, geografía o matemáticas tienen que fomentar el uso de esas habilidades, herramientas digitales para crear el pensamiento crítico. Hoy es la habilidad número 1. Hace 4 años, la habilidad número 1 que queríamos era solucionar los problemas en Internet, pero se vio que hace falta esa capacidad de detectar qué es verdad, qué es mentira y qué es opinión, como bien dices. Hay que definir cuáles son. Y el contexto es cambiar niños pasivos a niños creativos. O sea, en vez de ser pasivo, consumidor, que yo sea un productor de contenido en Internet. Ahí está el reto. Cuando un ministerio lo maneja desde etapas tempranas, se puede ir escalando esa necesidad de comprender desde qué es Internet, a cuál es mi rol en Internet, y más allá, ¿no? Otra vez ponemos la barra muy alta, pensar que hay una huella digital, que la reputación de cada quien está siendo muy palpable cuando entra en estas plataformas y todos detectan quién eres. Y es que esto es fundamental. Esta idea, por ejemplo, de que cuando tú subes una foto a Internet deja de ser tuya, que a lo mejor nos puede parecer poco relevante, pero que puede hacerle la vida a alguien miserable, de pronto por compartir alguna foto privada o íntima, que termina en el ciberespacio y que se vuelve una tarea imposible prácticamente controlar, borrar, eliminar nuestras opiniones, ¿no? Y por eso ahí tenemos tweets 10 años después, sentaditos, esperándonos para encontrarnos con lo que dijimos hace 15 años, porque a lo mejor pues, no asumimos que ahí va a haber registro de todo, ¿no? Y que todo deja esta huella. Marlene, ¿cómo ves tú este tema dentro del sistema escolar? Yo sé que es complicado porque de pronto si nos estamos peleando con hacer pruebas y todavía queremos pedir que el sistema nos forme para estas cosas, pero es cierto, es decir, ¿cómo lo ves? ¿Ves que en México se esté discutiendo el tema? ¿Le estamos dando la importancia que debería? ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Creo que la discusión llegó tarde al país. Los logros muy palpables en cobertura no permitieron mirar otros problemas como los que yo decía, que sería mayores recursos y tiempo para la actualización docente. Lo que dice Daniel es muy importante. A ver, las empresas tecnológicas nos han rebasado en los últimos 10 años. ¿Sí? Empezaron a rebasar y empezaron a poner en la mesa
tiempos nuevos y complejidades nuevas. Me parece que el sistema educativo nacional debería trabajar ya, ahorita mismo, tanto en la formación y en la actualización docente en estos temas, profundizar, como en planes y programas de estudio con mínimos, en los que tendremos que trabajar en una sola pregunta. ¿Qué proyecto de ciudadana y ciudadano queremos construir en los próximos 20, 30 años? ¿Sí? Y esa persona, ¿qué debe saber para estar en el mundo activamente, participativamente, conscientemente y modificarlo desde una perspectiva ética? Y no estar saturándonos con planes y programas de estudio llenísimos de cosas o con estos péndulos de modas que van de, entonces vamos a hacerlo por proyectos, ¿no? Mejor vamos a hacerlo por competencias, ¿no? O sea, esas discusiones nos parece, por lo menos yo hablo en mi nombre y en el nombre de muchas de mis colegas del Colegio de Pedagogía de la UNAM, donde es una pérdida de tiempo estar hablando de modalidades y esto, sino hablar de los grandes temas, de las grandes preguntas, y eso es fundamental. Y entonces sí, a partir de esto, hablar cómo entra el mundo digital para abordar y para apoyar este modelo educativo que partiría de esta pregunta. ¿Qué tipo de ciudadanía nacional, global, local queremos formar para los próximos 20 años? ¿Con qué habilidades, con qué capacidades críticas? ¿Cómo van a resolver lo que el mundo que viene? ¿Cómo van a estar en el mundo? Junto con un montón de políticas también que tienen que ver con salud, educación, De acuerdo. violencia y todos los problemas que tenemos, la escuela sola no puede, pero tendremos que hacerlo y hacerlo ya, porque se nos vino encima el tiempo, el mundo, ya no se trata de regalar tabletas, teléfonos, internet barato, eso ya no está solucionando un problema que nos rebasó para que además regresen las niñas y los niños a los espacios escolares. De acuerdo, porque además vamos a una pausa, pero con esto que han apuntado las dos, quisiera cerrar con esta idea. No se trata de que la escuela ni la política del Estado sea para generar consumidores. O sea, no se trata de dar los dispositivos o el Internet para que nos volvamos mercado, pues. Eh, Porque está bien que podamos, que seamos capaces de usar redes sociales, y eso está muy bien, pero eso es solo una parte. Si no convertimos esas herramientas en instrumentos al servicio de la gente, ya sea para tener mejor educación, para tener comunidades, para poder participar en conversaciones relevantes, como decía Daniela, para producir contenido y no ser solamente consumidores de contenido. Si nada más nos quedamos en producir consumidores, pues nos estamos quedando muy, pero muy cortos en este ecosistema del que estamos hablando ahora. Vamos, si les parece, una nueva pausa para regresar con cuáles serían, bueno, primero la parte esta de la formación no escolarizada y de cuáles serían algunas de las herramientas básicas o competencias básicas que tendríamos que tener todos, todas, todos, en estos mundos de los que estamos hablando ahora. Si les parece eso, platicamos regresando del corte. Ya volvemos. Estamos de vuelta, Daniela. Yo quisiera, antes de entrar al asunto de las competencias y de las herramientas que tenemos que tener o tendríamos que tener, esta parte de la formación, si no lo estamos adquiriendo en las escuelas, ¿dónde lo estamos adquiriendo? Si es que lo estamos adquiriendo en tu experiencia. Si en la formación, por ejemplo, que adquirimos incluso en los entornos laborales, es estrictamente operativa, ¿no? Para ser funcionales, pero no necesariamente eso significa capacidad crítica, como ya han dicho ustedes. Es decir, el que yo pueda usar una herramienta no quiere decir que tenga la capacidad de una relación crítica con esa herramienta. ¿Cómo estás viendo esto y qué casos te gusta de los que tenemos que aprender? Yo me he dedicado justamente a formar padres de familia, docentes y niños en los últimos años, porque no hay donde el padre de familia pueda formarse. Tiene empíricamente 4 hijos y está viendo esta eh, formación, que hay que tener conciencia de que lo tiene que formar en físico y en digital al igual. Es igualmente importante crear esa formación en casa. El niño se forma en casa y el colegio lo moldea. Los valores se crean en casa y el colegio los moldea. Si un padre de familia no tiene esa conciencia de uso seguro, sano, responsable y creativo de uso de Internet, no lo puede permear. El hijo normalmente copia por esponja y por imitación las
los rituales, las rutinas que se convierten en valores de casa. Se puede también formar hay 9 pilares de ciudadanía digital en Internet. Y uno de ellos también es aspectos legales de la ciudadanía digital. Hace rato estabas diciendo qué tan importante es que el colegio lo promueva 100%. ¿Por qué? Porque en pandemia recibimos niños que tienen desbalance emocional, una salud mental retada por este aislamiento y no quieren conectar, no quieren socializar. Hay ciberacoso, índices altísimos en México, hay sexting, hay retos, hay incitación al odio. Son realmente dinámicas de riesgo que el colegio tiene que avalar también una normativa digital. ¿Cuál es la postura del colegio ante este tipo de herencia, de dinámica que se hace en casa? Entonces, los padres de familia tenemos que estar abiertos a conversar de una postura de un padre mentor, no estar limitándolos a la tecnología ni permisivamente dejándolos solos, sino es un proceso de mentoreo constante que nos invita y nos exige la circunstancia en la que vivimos a participar más activamente. Pero fíjate, esto que apunta Daniela, Marlene, porque yo pienso, si los padres somos los primeros que nos estamos matando en redes sociales, insultando al de enfrente, publicando nuestra información personal, de dónde estamos y con quién estamos todo el tiempo, pues se vuelve muy complejo enseñar lo que no sabemos nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ves tú este proceso, Marlene? Pues de cómo empezar a llenar estas carencias, porque en efecto, tenemos generaciones enteras que hemos tenido que dar el salto sin que tuviéramos un proceso formativo serio, digamos, ha sido más sobre los hechos, sobre la práctica, con aciertos y errores, y a veces sin darnos cuenta incluso de los errores. ¿Cómo ves tú este tema? Y en tu opinión, para ir entrando a eso, ¿cuáles serían las grandes habilidades o conocimientos o herramientas que tendríamos que estar trabajando en este contexto? A ver, lo separaría en dos cosas distintas. Primero, bueno, de lo que habla Daniel es muy importante. No es un asunto del mundo digital. Estamos trasladando los problemas de violencia y de una ciudadanía poco consolidada al espacio digital. Me parece que justamente en el espacio de educación no formal, todo esto que ahora se da por llamar educación a lo largo de la vida, estamos abriendo posibilidades para que padres y madres de familia regresen a aprender habilidades de vida comunitaria, de vida familiar, que les permita una mejor crianza y una mejor ciudadanía. Eso me parece fundamental y qué bueno que está existiendo y que habla como mentorías y todo esto que está existiendo. Sin embargo, hoy todavía México y muchas naciones tienen un Estado docente. Es el Estado el que está obligado a encargarse de estos problemas. No todas las familias tienen el tiempo ni las posibilidades. Sé que hay muchísimas padres y madres realmente intentando hacer trabajo de mantener vivo su capacidad de educarse, de formarse y de hacer vida crítica para educar a sus hijas y a sus hijos. Sin embargo, es el Estado docente el que tiene que encargarse de eso, porque no podemos dar por entendido que todas y todos los padres de familia en un país como el nuestro lo hagan. Entonces, debe ser este Estado el que tiene entonces que garantizar, o insistiré otra vez en la formación docente, porque nos guste o no, es el ejército de más de 1 millón de docentes en este país los que tienen que encargarse de eso. Ya pobres, se encargan de muchas cosas, pero tienen que hacerlo. Así como pasamos del bullying del salón de clase a la violencia digital, ¿sí? Ahora, también hay otros espacios. Voy a poner aquí, por ejemplo, los movimientos sociales juveniles. El movimiento feminista que se observa en los espacios de educación media superior y superior, están enseñándonos un montón de cosas. Si el sexting tiene que ser consensado y se volvió una parte de abuso y de acoso, las chicas lo han parado de maneras multidimensionales y multifactoriales, desde te cierro la escuela 5 meses y a ver cómo le haces, hasta poner y en evidencia a los acosadores. Es decir, hay efectos multifactoriales, no todo está perdido. Sí hay estas formas
de educación a lo largo de la vida para familias. Están estas nuevas formas que las juventudes tienen de señalar problemas, sobre todo creo que aquí entraría el feminismo como una forma de reeducación que va contra el abuso y el acoso, por lo menos en este momento de las mujeres. Hay otras formas, hay otras causas, pero si se trata de hablar de política pública, sí le toca al Estado, sí le toca generar recursos, sí le toca formación. El INEA, por ejemplo, debería no solo transformarse en este espacio de educación de adultos para alfabetizar o para ayudar a las y los adultos a conseguir certificaciones de primaria y secundaria, sino debería ser un gran espacio de educación no formal en este tipo de habilidades, para una parentalidad responsable, para el uso de tecnologías, para debatir problemas sociales, es decir, utilizar lo que ya existe y lo que nos cuesta con los impuestos. Las universidades creo también tendremos que abrirnos no solamente al trabajo curricular en la formación de disciplinas, sino también la extensión universitaria debería empezar a dialogar esto con adultas y adultos en muchos espacios, Claro, llevarlo, y así como en esta jornada vasconceliana de los años 20, volver a hacerlo un siglo después y hablar de los grandes problemas debajo de un arbolito, en una plaza, en un Zoom, que ahora creo que ha crecido mucho el acceso, y ujú, aquí ya voy terminando. El privilegio que hemos tenido de acceder en todas partes del mundo a temas educativos, tendremos que ver en un par de años si floreció y generó que gente común pueda generar planteamientos importantes y pensamiento crítico a partir de que el consumo de conocimiento y la producción de conocimiento ahora, afortunadamente en este tiempo, pese a todo, ahora está más cerca de nosotros, ¿no? Entonces, claro. mira esto también como un poco de esperanza. Y me encanta además lo que dices, Marlene, sobre los movimientos ciudadanos como impulsores de la agenda. Ponías el gran ejemplo del movimiento feminista, pero te escuchaba y pensaba también los movimientos en defensa de la privacidad, los defensos, los consumidores que dicen, no me andes siguiendo, no me rastreando para venderme después anuncios de, porque en un correo escribí que me quería ir de viaje y entonces ahora ya todo aparece publicidad por todos lados y que no es el Estado el que ha hecho la tarea de regular, sino que ha sido las demandas ciudadanas de los usuarios de las redes. ¿Cuáles serían, Daniela, en el entendido de que tendremos que dedicar varios programas a estos temas? Porque lo que ustedes, mientras más hablan, más nos abren el panorama de lo que tendríamos que estar discutiendo. Pero ¿cuáles serían algunas de las cosas que tú quisieras dejar en la mente de la gente que nos está viendo, que hay que atender? Evidentemente, no en 5 minutos no nos vas a dar todo lo que tú llevas toda tu vida trabajando, pero sí como pilares de estos que apuntabas que tenemos que tener más claros. Yo creo que tenemos que tener claros que depende de nuestro entorno directo el primer cambio. Uno como padre de familia empieza en casa. Uno como docente empieza en el aula. Tenemos que reenfocar el para qué queríamos ser docentes, el para qué queríamos ser padres de familia. A pesar de las circunstancias, tu intención es la integración, el balance, la sanidad de tus niños, de tu entorno. Eso exigirá ir encauzando en diferentes valores y de ahí se romperán tipos de formación y educación. Hoy, entre más ortodoxo y cerrado o conservador o Montessori seas, sabemos que la tecnología llegó para quedarse. No vamos a ver ex usuarios de Internet. Vamos a tener que ir moldeando ese civismo digital y fomentando alfabetismos literarios, digitales y de información. Ese es el entorno y por eso hoy hablamos de metaversos, por eso hoy hablamos de conceptos que vamos al final de cuentas ser humanos en un contexto digital, pero somos humanos y debemos empezar nosotros por formarnos personalmente para después seguir esta trayectoria, esta cruzada educativa. De acuerdo. Marlene, misma pregunta, ¿qué elementos, porque además ahora apuntaba Daniela a esto, si hoy estamos preocupados por estos temas, el futuro no nos va a alejar de estos temas, nos va a meter cada vez más en estos temas. Hoy lo vemos ya con las niñas y niños que pasan en plataformas como Roblox, cuando hablamos del metaverso y decimos, es que un día vamos a estar con visores, es que ya está pasando hoy, ¿no? Fortnite, estos juegos que son mundos enteros donde se generan interacciones, relaciones sociales, relaciones de poder también a veces, es relaciones comerciales, ¿no? Donde las marcas están presentes.
¿Cómo le entramos, Marlene, y cuáles serían, en el entendido, insisto, de la complejidad del tema que nos han compartido, algunos de los puntos que tú dirías, además de lo que ya señalabas que me encanta, que es, esta discusión no puede pasar por quitarle al Estado su rol? Creo que tú has puesto ahí el acento. O sea, si Daniela ha sido enfática en que los padres, las madres, tenemos que hacernos cargo del proceso, los docentes, tú has señalado una y otra vez y con toda razón, el Estado no puede estar ajeno a esta conversación y no puede deslindarse de la parte que le toca. ¿Cuáles serían algunos de los elementos que tú agregarías como elementos clave en este proceso de formación en los pocos minutos que nos quedan? Muy brevemente, primero es el tiempo de las grandes preguntas sobre qué hacemos las y los ciudadanos. La vida pública nos pertenece a todas y todos y como tal tenemos que defenderla en contextos de igualdad. La igualdad sigue siendo uno de los grandes asuntos que tenemos que seguir pensando, construyendo y trabajando para ellos. Que el mundo de consumo no le gane al mundo de la ciudadanía. Que el mundo del futuro en el mundo digital no privilegie el mundo del consumo y para eso vamos a tener que trabajar muchísimo como ciudadanas y ciudadanos para quitárselos y usarlo a favor de la ciudadanía y la construcción de un mundo más igual, más justo y más sustentable, un mundo que proteja a todo su entorno animal, vegetal, etcétera. Que viene un tiempo de disputas muy grandes y que es un tiempo de enormes reflexiones en todos los espacios y por lo tanto es un tiempo donde la educación sí siempre ha sido importante, ahora es fundamental, hay que trabajar mucho en eso, con padres, madres, jóvenes, niñas, niños, niñas y hacer de veras cruzadas grandes por pensar de nuevo a este mundo. Me encanta el planteamiento que haces y simplemente enfatizo lo que tú apuntas, que no sea el mercado el único que guíe y que no sea la dimensión de consumidor o de usuario nuestra única dimensión en estos espacios, sino que seamos personas en el sentido más amplio y ciudadanos en el sentido que tú apuntabas, Daniela. ¿Qué recursos le recomendarías a la gente que nos está viendo y que quiere acercarse más a estos temas? Creo que Internet tiene diferentes plataformas y tiene páginas como commonsensemedia.org/latino, el Family Online Safety Institute, que es el fosi.org, tiene su sección de mentoreo digital, y Google for Education también tiene. Creo que esos tres, por lo menos para llevarte hoy algo tangible, donde hay un programa que se llama Sé Genial en Internet, que habla de ciudadanía digital en 4 rubros importantes. Me parece importante. Y Marlene, ¿algún recurso que tú también pudieras o quisieras compartir con nuestros amigos que nos acompañan? Creo que Daniela ha dado muchísimos. Yo solo recomendaría a los Coursera de la UNAM y de muchas otras universidades que también nos están educando en materia digital, pero también nos están educando en los grandes temas sociales. Muy bien, pues yo creo que las dos nos han puesto sobre la mesa un enorme tema que tenemos que trabajar, que hoy nuestro concepto de alfabetización tiene que ir desde el primero, digamos, que nos explicó muy bien Marlene, que tiene que ver con la capacidad de poder tomar el recado, como lo decía, de saber leer y escribir, que tenemos que trabajar sobre la educación para tener personas con capacidad de comprensión, de lectura, y que luego no podemos esperarnos a resolver eso porque los desafíos se nos van acumulando y que hoy que estamos en el mundo digital necesitamos desde la escuela, fuera de la escuela, en el mercado, pero desde el Estado también, discutir todos los temas que nos envuelven en estas dimensiones en las que cada vez pasamos más tiempo, con consecuencias pues igual de importantes, ¿no? No podemos de pronto subestimar que, no, es que lo digital no es tan importante como lo físico. Pues no es cierto, no es cierto. Hay suficiente evidencia de que eso no se sostiene y que tenemos que tomarla con la misma seriedad. Y yo les quiero agradecer mucho a las dos que nos hayan acompañado. Daniela, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Marlene. Muchísimas gracias. Un placer, Daniela, Mario. Muchas gracias a las dos. Y a usted por habernos acompañado. Estoy seguro que nuestras invitadas le habrán dado herramientas. A mí por lo menos me han ayudado a entender mejor estos temas. Ya sabe, si a usted le fue útil, compártalo a través de nuestras redes sociales este programa, que seguramente habrá gente que se lo va a agradecer. Yo soy Mario Campos, le invito a que continúe con nuestra promoción aquí en Justicia TV y como siempre le deseo que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.